Muy bien, buen día. Hoy vamos a retomar nuestro curso de cultura guatemalteca y vamos a platicar un poco sobre aspectos culturales e históricos de la cultura xinca. Vamos a retomar el conocimiento adquirido en el primer bimestre, pues ya pudimos observar y localizar el territorio de la cultura xinca en nuestro mapa de ejercicios. Vamos a recordar que actualmente se considera el territorio xinca a los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Esto es contraproducente, por así decirlo, o se contradice un poco directamente ya en la práctica, porque recordemos, o hay algunas cosas que tenemos que recordar, y es que menos del 5% de nuestra gente actualmente se identifica con el pueblo xinca. Entonces, menos del 5% de la población identificándose con una etnia que ocupa 3 departamentos, pues suena un poco contradictorio. Pero todos estos elementos o esta información que manejamos actualmente tiene una razón también histórica. Entonces, hoy vamos a platicar 4 puntos históricos del pueblo xinca, y para poder entender un poco también ese desbalance o ese desequilibrio que hay entre el territorio y la gente que actualmente se identifica como xinca. El pueblo xinca se asentó hace muchos años, incluso antes de la llegada de los españoles, en el área del oriente del país, ¿verdad? Es un pueblo, en algunos escritos y en algunos análisis se habla de que es un pueblo que vino del sur de América, ¿verdad? De los pueblos andinos, que migraron hacia Centroamérica, y algunos se asentaron en la parte oriente del país. La primera vez que se menciona un grupo étnico en el oriente del país de manera histórica es en una carta de relación que hay entre Pedro de Alvarado y Hernán Cortés en la época de 1524. Esta carta contiene información específicamente del área denominada como Chiquimula. Hay varios textos que mencionan al área que ahora conocemos como Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, como una región muy diferente a los pueblos que ya existían o que existen actualmente en el occidente del país. Pedro de Alvarado le envía esta carta a Hernán Cortés explicando que después de invadir y conquistar los territorios del occidente, empieza su recorrido hacia el sur del país y encuentra un territorio nuevo para él. Lógicamente estos pueblos ya existían, ya estaban antes de la llegada de la invasión europea, pero tras casi 100 años de estar pues luchando con las tribus del sur de México y algunas del norte y del occidente del país, pues hay muchos que se olvidan del territorio del sur y del oriente. Entonces es nuevo para él venir a esta área y encontrar lo que es nuestro segundo punto, tierras muy distintas y gente con rasgos físicos demasiado distintos a las culturas mayas, olmecas o toltecas que tenemos en el norte y en el occidente. Entonces el siguiente punto es ese. En la carta se menciona que la tierra es un poco más árida, que el clima es más caliente y que la gente que vive en esta región son personas muy diferentes a las que ellos ya habían conquistado o invadido en años anteriores. Evidentemente se da un proceso de invasión y de conquista en esta región, pero el tercer punto no solo es para poder resaltar esa parte de la historia, sino que hay una parte que se remarca también en algunos textos que hacen referencia al área xinca, y es que esa población para la época
de la invasión se ve muy afectada por las enfermedades que importan los europeos a la llegada del territorio americano. Enfermedades como el sarampión y la viruela se convierten en pandemias en esta parte del mundo. Pero en Guatemala la región Xinca es muy afectada. Muere mucha gente no por la guerra de la invasión, sino que por las enfermedades. Hay cientos de personas que mueren por causa de enfermedades nuevas, y hay que remarcarlo, ¿verdad? Porque esto al final repercute también en números para los invasores o para los europeos. Porque nuestro cuarto punto habla sobre un proceso de esclavitud que se da en esta región. Luego del proceso de invasión y el proceso de conquista, si lo queremos ver así, se toma a la región Xinca como esclavos, ¿verdad? Estas tribus se esclavizan, se llevan a fincas a trabajar forzadamente, y esta región como tal, estos tres departamentos quedan en manos de las órdenes religiosas que llegaron al país, ¿verdad? Por mencionar algunas, serían los franciscanos, los dominicos y algunas órdenes religiosas de monjitas. Estas órdenes religiosas se encargan de la castellanización de este sector, ¿verdad? Entonces, el proceso de conquista ideológica, por así decirlo, está en manos de personas religiosas. Todo esto que les menciono yo, y en mayor parte los últimos dos puntos, que es, por ejemplo, las personas que mueren por la enfermedad y mucha gente que se lleva a otras fincas en el occidente porque la tierra es más fértil, hace que podamos deducir lo que les decía al inicio, que hay muy poca gente identificándose actualmente con la etnia Xinca, y mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente ya no habla su idioma, por ejemplo? ¿O por qué hay gente que ya no usa el traje? Pues por el simple hecho de que quedó mucha gente en esta región. Esta región fue saqueada no solo en cuanto a su riqueza material, sino que también fue saqueada en materia humana, ¿verdad? Mucha gente se la llevaron para poder trabajar forzadamente en fincas en el occidente, toda la gente que murió. Entonces tiene sentido de por qué hay muy poca gente identificada con su cultura, porque hay muy poca gente que heredó la cultura. Entonces, al final sí tiene sentido que haya menos del 5% de nuestra gente identificándose con la etnia Xinca. Cabe resaltar también que la distribución de los territorios que ahora conocemos como territorio Xinca, ladino, maya o garífuna, es una distribución hecha en el año de 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, solo era como para equilibrar y también dejar pues esa pauta de que existen variedad de etnias en un solo territorio. Para resumir, necesito que pues hagamos el ejercicio que se les indica en su hoja de trabajo, y también tomar en cuenta los links a las páginas web que se les sugieren para poder hacer su ejercicio. Este video lo pueden ver ustedes las veces que deseen, y si en su momento existe alguna duda que no se resuelva en el video, saben que pueden escribirme en el horario establecido para poder resolver sus dudas. Y nada, les dejo también los links no solo en la hoja de trabajo, sino también en este video les voy a dejar los links para que puedan visitar otras páginas, para que se puedan documentar sobre otros aspectos, y nos vamos a seguir viendo en esta modalidad de las videoclases, y que pasen un feliz día.